Imagínense la situación de una persona al verse obligada a abandonar su hogar por un periodo de 10 años. Marchar a otra ciudad sin tan siquiera un día de permiso para poder visitar a sus seres más queridos. Esta fue una de las medidas más controvertidas y curiosas de la antigua Grecia clásica. Hablamos de una palabra que incluso ha llegado a nuestros días y se usa con asiduidad: el ostracismo. Pero vamos a situarnos en contexto. Nos encontramos en la Atenas del año 510 antes de nuestra era. Hipias, hijo de Pisístrato, es el último tirano ateniense. La tiranía es un sistema de gobierno bastante parecido al concepto que tenemos hoy en día. Una persona consigue el poder mediante la fuerza e instaura un mandato donde toda la autoridad se concentra en una sola figura, en este caso, el tirano. Este tal Hipías fue derrotado por Clístenes, un prohombre ateniense que había ejercido como arconte durante el periodo tiránico. Los arcontes eran los encargados de ejercer un cargo público dentro de un gobierno, un equivalente a los ministros de hoy en día. Una vez llegado al poder, Clístenes no tiene la más mínima intención de seguir gobernando Atenas a modo de tirano, así que decide dar un vuelco a la situación, instaurando las bases de la democracia, es decir, más poder de participación y elección para el demos, el pueblo raso sin importar su riqueza o noble ascendencia. Es fundamental entender el concepto de ciudadanía durante este periodo de tiempo. Ni mucho menos todos los atenienses podían participar en la vida pública de la polis. Durante su era clásica, Atenas se jactaba de poseer un eficiente y riguroso censo administrativo de sus habitantes. Podemos dividir la sociedad ateniense en 4 estratos. Los primeros eran los ciudadanos de pleno derecho, todo aquel hombre nacido de padre ateniense que hubiera cumplido los 2 años de servicio militar obligatorio, la conocida como efebía, que normalmente se basaba en 2 años de instrucción castrense entre los 18 y los 20 años. Después tenemos a los metecos, que eran los extranjeros, aunque fueran originarios de otra polis griega. Este sector de la población no podía tener bienes inmuebles a su nombre y debía encontrar un ciudadano, un prostates, que le avalara y le incluyera en su censo. También debían pagar un impuesto especial y estar disponibles para el ejército en caso de urgencia. Los metecos podían ejercer libremente su profesión o establecer un negocio. Insignes extranjeros residentes en Atenas han pasado a la historia de la humanidad, como los filósofos Protágoras, Anaxágoras o Zenón, además de los artistas Mirón, Polignoto o Policleto, entre muchos otros. Cabe destacar que de manera muy excepcional, la Asamblea Democrática podía otorgar el estatus de ciudadano de Atenas a alguna personalidad que hubiera aportado un gran servicio a la polis. Da igual si su origen era extranjero. En tercer lugar, encontramos a los esclavos, personas sin apenas derechos, normalmente cautivos de guerras que tras un acuerdo económico pasaban a pertenecer como propiedad a un particular o incluso al servicio de la administración pública. Por último, encontramos a los libertos, esclavos que normalmente, tras buenos años de servicio, eran liberados o manumitidos de su condición y podían inscribirse como metecos. Las mujeres, que aun siendo hijas, madres o hermanas de ciudadanos, desgraciadamente no tenían permitida la participación en ningún acto de la vida política ateniense. Para realizar casi cualquier trámite cotidiano, requerían del permiso paterno, del esposo o del hijo varón en caso de viudedad. Una vez conocido el funcionamiento general de la sociedad ateniense, pasemos al tema principal.
El ostracismo fue una medida política implantada por el mismo Clístenes alrededor del año 510 antes de nuestra era. Una vez al año, la asamblea preguntaba a los ciudadanos si ese año se deseaba desterrar a alguien. En caso afirmativo, 2 meses después se sometía a votación el nombre de la personalidad que sería forzada al exilio. Cada ciudadano procedía a votar en un espacio abierto, convenientemente separados, en base al demo que pertenecieran. La clasificación de los atenienses en 10 demos fue otra medida implantada por Clístenes. Cada demo poseía su registro de ciudadanos, una separación basada en el lugar de procedencia, similar a la partición que conocemos hoy en día por ciudades, comarcas o provincias. La votación se realizaba en óstracas, unos fragmentos de cerámica donde cada votante debía escribir el nombre de su candidato. Cabe destacar que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, así que muchas veces debían delegar en otra persona su votación. Curiosa resulta la anécdota que se cuenta sobre Arístides, un prohombre ateniense conocido como el Justo. Parece ser que un ciudadano analfabeto, sin conocer quién era, le pidió al mismo Arístides que escribiera su nombre. El político, extrañado, le preguntó por qué deseaba el exilio de tan noble ciudadano, cuál era el daño que le había causado. El analfabeto le respondió que ni lo conocía, pero estaba harto de oír hablar de él y que lo llamaran el Justo. Y ni corto ni perezoso, le entregó la tablilla y el mismo Arístides el Justo hizo honor a su fama y escribió su propio nombre, un voto más que pocos días más tarde le valió para su ostracismo. Pero dejemos esta anécdota y volvamos al crucial momento de la votación. Si existía un quórum de 6.000 participantes, esto es, que se debía llegar a esta mínima cantidad de votantes, se procedía a la elección del ciudadano propuesto para el destierro. En caso de mayoría absoluta, al desdichado elegido por el pueblo se le concedía un plazo de 10 días para abandonar Atenas. No existía recurso de apelación ni posible defensa. Eso sí, sus derechos como ciudadano y sus bienes resultaban incólumes. Incluso en un periodo de tiempo podía ser perdonado. Pero la ley era la ley, y el exiliado debía abandonar la región del Ática por 10 años, solo o acompañado por su familia. Y pobre de aquel que ni tan siquiera por un día se saltara su condena, puesto que el castigo por infringir el ostracismo era la pena capital. La idea original del ostracismo fue otorgar al pueblo una herramienta efectiva y contundente en contra de aquellas personas que acaparasen poder y tuvieran la tentación de volver al régimen tiránico anterior. Si bien la medida fue instaurada en el año 510, no fue hasta el 487 cuando se tiene constancia del primer condenado a ostracismo. Durante el siglo V, importantes personalidades fueron obligadas a tan infausto exilio. Y no eran personajes secundarios de la vida ateniense, ni mucho menos. En algunos casos se trataba de los máximos líderes políticos, que por aquel entonces, básicamente, se dividían en los demócratas radicales y los partidarios de una democracia de corte oligárquico. Hablamos de personajes fundamentales, como el mismo Arístides, el músico y filósofo Damón, o Tucídides, político, no confundirlo con el célebre historiador. Y sonadas, desde luego, fueron las condenas de no solo eminentes políticos, sino héroes de las cruciales guerras persas, como Temístocles, Cimón o Jantipo, el padre de Pericles, el gran legislador célebre por sus reformas democráticas, que incluso dio nombre al período de oro de la cultura ateniense,
el siglo de Pericles. Aunque en un principio el ostracismo gozó de cierta popularidad y parecía una buena herramienta democrática, poco a poco perdió su esencia, ya que paulatinamente fue degenerando en un arma política más. Un instrumento muy útil para apartar de manera legal a cualquier rival político, generalmente utilizando argumentos de dudosa fiabilidad o incluso llegando al soborno masivo de ciudadanos. Esta es la historia del ostracismo, una curiosa arma de defensa democrática, muy utilizada y extendida en sus diferentes formas a lo largo de los siglos venideros, en multitud de civilizaciones de diversa idiosincrasia. Por último, nos quedamos con la segunda definición de la Real Academia Española, que aún recoge el término ostracismo como un apartamiento de cualquier responsabilidad o función política o social.